Hola amigos, venimos de las estrellas y viajamos por las estrellas. Hoy vamos a hablar sobre el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, básicamente si lo miramos geográficamente, es un triángulo que realmente se compone entre el estado de la Florida, digamos Miami, las Islas Bermudas que están más al norte, casi que al frente de Carolina del Norte, y Puerto Rico, la isla de Puerto Rico. Esta zona, que es una zona que si la miramos en un recorrido aéreo es bastante grande, es una zona que ha dado mucho de qué hablar en los últimos 120 años. ¿Por qué? Porque ha habido una serie de sucesos en el Triángulo de las Bermudas que no tienen explicación. El primer suceso que ocurrió fue por allá, por los lados del finales del 1800, donde se desapareció un barco completo que se llamaba el Mary Galante. Ese barco, digamos, desapareció y después apareció sin tripulación, algo que nadie podía como explicárselo. Pero bueno, uno diría, tal vez por la época, tal vez pudo haber habido unos piratas que invadieron el barco, pueden haber muchas explicaciones. Luego vino una más o menos por allá por 1914, donde ya otro barco, digamos un poquito con un poquito más de tecnología, también desaparece, y así empiezan a suceder una serie de fenómenos que por aquel entonces no tenían explicación. Digamos que el más relevante de todos esos sucesos data más o menos de 1945, cuando se pierden 5 aviones del ejército de los Estados Unidos. Entonces ya no estamos hablando de que, bueno, este barco se perdió, no. Hablamos de que se perdieron 5 aviones y esto ya es un tema serio. Esto empieza a coger relevancia. ¿Qué tiene que pasar para que se pierdan 5 aviones? Vámonos como a los hechos concretos. Si miramos el contexto y la ubicación geográfica del Triángulo de las Bermudas, nos coincide muchísimo, pero ojo pues, muchísimo, con todo lo que tiene que ver con los huracanes. Hoy en día predecir un huracán es demasiado fácil porque tenemos imágenes satelitales que nos están mostrando cómo se conforman los huracanes, que normalmente es el agua que se va recogiendo desde el sur de África, va subiendo y cuando entra en el Caribe ha cargado tanta agua y no se ha descargado que finalmente estos huracanes terminan siempre golpeando todo lo que es el Golfo de México, lo que es, y todo lo que es la costa este de los Estados Unidos. En Sudamérica no entran, particularmente porque pasan muy encima de Venezuela y porque cuando pasan por Colombia se encuentran con la Sierra Nevada de Santa Marta, que obviamente lo que hace es que les genera como un rebote. Pero digamos que ahí puede haber una explicación importante. ¿Por qué importante? Porque sí es factible que 5 aviones que no sabían por dónde estaban volando puedan entrar a un huracán. Y el tema de los huracanes es que es complejo porque es que el huracán no es como la tormenta negra que uno ve y dice no me voy a meter, no, el huracán pues uno lo que ve es el cielo gris, lo que hay son unos vientos y unas ráfagas de lluvia que es lo que realmente destruye. Entonces hay un tema de factibilidad. Ahora si nos vamos a otros temas, ya más adelante, a finales del 1900 sí hay un tema que sí es realmente desconcertante y es un piloto que estaba volando de las Bermudas hacia Fort Lauderdale. Este piloto entra, ve una especie de tormenta y se mete por lo que podría llamarse como una especie de túnel. Y ojo con esto porque la descripción que hace este piloto es como cuando tú te metes a un agujero negro. Entonces él encuentra que por ahí hay como un camino y cuando se mete en ese camino y cuando sale se da cuenta de que está casi que volando sobre Miami. Aquí sí hay un tema que es complejo porque entonces uno dice, a ver, ¿cómo es el tema del tiempo? Y eso si lo combinamos con la ciencia y con todo lo que después Newton nos da sobre la teoría de la relatividad, eso sí es posible. Digamos uno no lo entiende en la percepción, pero definitivamente nuestro tiempo en la Tierra está marcado por la rotación de la Tierra, ¿no es cierto? Pero cuando viajamos al espacio, los tiempos son distintos y por eso se habla de la teoría de la relatividad. Cuando tú viajas a velocidades superiores o a la velocidad de la luz, el tiempo, la ecuación tiempo-espacio, es una ecuación que se destruye completamente y tú perfectamente puedes estar 20 minutos por fuera y resulta que volviste 100 años después y ya las personas
que amabas no existen. Entonces ahí tenemos un segundo concepto importante sobre el Triángulo de las Bermudas. Este un poco más, como más mágico, pero que en el fondo no es mágico porque también se puede demostrar científicamente. Luego hay otras teorías, la teoría de los Atlantes, es decir, Platón plantea el concepto de la Atlántida, y cuando Platón plantea el concepto de la Atlántida, digamos que ese ha sido como uno de esos mitos, ¿dónde realmente estaba la Atlántida? Y muchas teorías, y ojo porque definitivamente hay una cosa que es clara, la Atlántida tendría que estar en el Atlántico. Hasta se aceptaría el Mediterráneo, porque al fin de cuentas el Mediterráneo es parte del Atlántico, es, digamos que es como una región del Atlántico, obviamente no el Pacífico. Pero el concepto atlántico lo manejamos muy desde el Caribe, ¿cierto? Y entonces ahí, cuando uno empieza a mirar el tema, digamos, de los atlantes y entender que fue una civilización que tuvo un desarrollo impresionante, casi que como estamos nosotros, y se autodestruyeron. Uno podría pensar que en esa civilización pudieran haber desarrollado unos sistemas que particularmente hoy en día estaban ubicados en esa zona y eso podría generar una radiación magnética que no nos la explicamos en este momento, pero que de alguna forma puede trastornar, digamos, todos los instrumentos de navegación que pueda tener en este momento cualquier nave, que sea de mar o de viento o de aire, pero indudablemente esto en la época anterior ni siquiera existían esos instrumentos. Entonces ahí queda como la duda, ¿podrán ser los atlantes? Podrá ser que, digamos, en ese punto de la Tierra, digamos, por las placas tectónicas, también se generan unos movimientos o unas condiciones científicas que hagan que los barcos pierdan el concepto tiempo-espacio, es decir, que haya un portal en esa zona. Esa puede ser otra explicación que podemos dar sobre el Triángulo de las Bermudas. Y finalmente pues está el fenómeno extraterrestre, porque finalmente cuando se sienta uno a analizar el fenómeno extraterrestre, pues uno encuentra que los extraterrestres se han manifestado en muchas partes, y este puede ser un lugar de manifestación indudablemente importante. Existen muchas teorías, existen pocas respuestas. Digamos que si nos quedáramos con respuestas, podríamos decir que la más contundente para mí sería el tema del no conocimiento del factor climático, porque si ustedes hacen un análisis, la mayoría de los casos son antes de los satélites, ¿cierto? Entonces no es que quiera desvirtuar nada, pero así como me gusta pensar y planteo el tema de los extraterrestres y creo firmemente de que existen los extraterrestres, también quiero dividir por partes y ser muy objetivo, y me parece que la hipótesis de los huracanes y el no conocimiento del sistema climático pudo en gran parte ser la realidad de lo que le ha pasado a muchos barcos. Si ustedes se sientan a mirar en esta época donde ya nosotros tenemos el GPS casi que para ir hasta la casa y nos dice cómo está el tráfico, el único incidente que no tiene explicación es el vuelo de Kuala Lumpur. Y ese vuelo de Kuala Lumpur que iba, creo que de Kuala Lumpur hacia, no sé si era China o hacia Japón, ese vuelo se perdió. Los satélites pierden registro ya, los satélites pueden seguir hasta los motores, a ver hasta qué momento, incluso cuando uno mira el informe, te dicen que después de las 7 horas de vuelo, los motores se apagaron, y esto es una detección de satélite. Ese vuelo, y en ese caso podríamos hablar tal vez de un fenómeno, tal vez de un portal, tal vez de una ecuación tiempo y espacio, pero también cabe la ecuación de que ese vuelo pudo haber sido derribado. Entonces, digamos que en estos casos específicos, dar verdades absolutas es muy complejo, y sobre el Triángulo de las Bermudas, yo diría que es mucho más complejo porque el historial es claro, desde la época de Cristóbal Colón. Colón llega a América, a la isla de Santo Domingo actual, en 1492, y hay registros permanentes de barcos que se perdieron en distintas partes del Océano Caribe. Entonces, el Triángulo de las Bermudas no deja de fascinar,
particularmente cuando uno vuela, uno lo piensa, cuando uno está sobrevolando esa zona, pero digamos que da un poquito de tranquilidad saber que hoy en día tenemos toda esta cantidad de información y de predicción climática y tenemos unas naves que de verdad son muy seguras. Así que lo dejo para que ustedes lo piensen, porque es importante que seamos, digamos, como razonables en las cosas. Entonces sí puede existir un fenómeno, pueden ser las placas tectónicas, pudo haber sido unos sistemas que dejaron los atlantes, es posible, pueden haber efectos extraterrestres, pero yo diría que mucha parte de lo que ha pasado en el Triángulo de las Bermudas tiene que ver realmente es con el factor climático y con el desconocimiento que se tenía en aquella época.